¿Estás contando 1, 2, 3 para que tu hijo por fin te obedezca? Detente ahora mismo y escúchame con mucha atención. La ciencia demuestra que solo lo estás entrenando para tener una sordera selectiva, ya que solo reaccione cuando finalmente pierdes el control y le gritas. Hoy vamos a desmentir esto y a simplificar tu vida como mamá. Te revelaré 9 reglas de crianza que eliminarán los gritos de tu hogar para siempre. En este vídeo te enseñaré cómo transformar el caos diario en una completa paz familiar. Pero pon mucha atención a la regla número 9. Es la más importante de todas. Es un secreto psicológico que definirá la autoestima de tu hijo por 20 años. Y te revelaré esta clave única y poderosa justo al final de este vídeo. No te la pierdas por nada del mundo. Cambiará tu forma de ver la maternidad. Comencemos con la regla número 1. Si no es seguro, simplemente escóndelo. Estudios muestran que si usas la palabra no más de 20 veces al día, pierde valor. Si la repites por pequeñeces, tu hijo se vuelve completamente inmune a ella y no funcionará cuando realmente la necesites, como cuando corra hacia la calle con autos. El paso a seguir es simple: crea un espacio donde siempre le digas que sí. Antes de los 4 años, la parte del cerebro que controla los impulsos no está desarrollada. Su instinto biológico de explorar el mundo siempre le ganará a tus reglas verbales. Seguro te ha pasado: dejas un florero de cristal en la mesa de la sala. Le dices no lo toques porque se rompe, pero sus manitas van directo hacia allá. En 5 minutos ya estás corriendo alarmada porque está a punto de tirarlo al piso. Terminas regañándolo y ambos terminan estresados, arruinando la tarde perfecta que tenían planeada. Sé que es agotador ser la policía de la casa persiguiéndolo todo el santo día. No estás haciendo nada mal, solo tienes expectativas poco realistas sobre su cerebro inmaduro. No te desgastes peleando contra su naturaleza, mejor modifica el entorno de tu casa. Pon seguros en los cajones peligrosos y sube los adornos frágiles a un estante alto. Así, tu hijo puede explorar libremente su entorno sin ningún tipo de peligro. Y tú por fin puedes tomarte ese café tranquila sin tener que gritar todo el tiempo. Pasemos a la regla número 2. En lugar de decir al rato sé muy específica, los niños menores de 6 años no entienden conceptos matemáticos abstractos sobre el tiempo. Usar promesas vagas como en 5 minutos voy les genera mucha ansiedad e incertidumbre. Y esta es la razón principal de esos berrinches inexplicables y constantes demandas de atención. El paso aquí es anclar ese tiempo de espera a un evento físico y visible. El cerebro infantil mide el paso del tiempo a través de acciones y secuencias visuales. No entienden el reloj, entienden que una cosa sucede inmediatamente después de la otra. Imagina esta escena: estás respondiendo un correo del trabajo y tu pequeño te jala la blusa. Le dices espera un poquito, mi amor, ya casi termino y juego contigo. Para ti es una medida clara, pero para su cerebro ese tiempo significa para siempre. Al no saber cuándo termina la espera, su cerebro entra en un estado de alerta. Comienza a llorar y a colgarse de tu pierna pidiendo atención de manera inmediata. Esto no es un capricho para molestarte, es pura desesperación por falta de predictibilidad. La solución es darle un indicador visual que le brinde seguridad y marque un límite claro. En lugar de espérame poquito, usa un pequeño reloj de arena con colores llamativos. Dile: cuando termine de caer toda esta arena roja, apagaré la computadora y te abrazaré. O asócialo a sus rutinas. Después de que termines de comer tu sopa, leeremos el cuento. Cuando el tiempo se vuelve algo que pueden ver o tocar, la ansiedad desaparece mágicamente. Ya organizaste el entorno para evitar accidentes y dominaste el manejo del tiempo visual. Pero, ¿qué pasa cuando le das una orden simple y parece no escucharte en absoluto? ¿Por qué a veces se queda paralizado mirándote como si hablaras en un idioma extraterrestre? Puede que el problema no sea su rebeldía, sino la cantidad de palabras que estás usando. Te explico cómo solucionar esto en 5 segundos con la regla número 3, justo a continuación. Comenzamos esta segunda parte con la regla número 3. Ajusta tus palabras a su capacidad.
Estudios confirman que los niños procesan un máximo de 2 instrucciones con objetos muy familiares. Darle instrucciones verbales largas sobrecarga su pequeño cerebro y hace que se paralice por completo. El paso a seguir es este: acorta tus frases al nivel del lenguaje de tu hijo. Usa oraciones que solo tengan 1 o 2 palabras más de las que él pronuncia. La ciencia dice que el cerebro infantil es como un teléfono viejo con poca memoria. Si le das demasiada información de golpe, el sistema colapsa y no ejecuta ninguna orden. Seguro lo has vivido. Le gritas desde la cocina para que recoja sus juguetes. Le pides que se ponga sus zapatos y te espere afuera porque van tardísimo. Sales de la cocina y él sigue jugando. Piensas que te está ignorando a propósito. Pero no es rebeldía. Tu hijo sufrió una parálisis cognitiva por exceso de instrucciones complejas. Sé que esto es muy agotador cuando tienes prisa. Tu frustración es súper válida, mamá. No estás haciendo nada mal, simplemente debes ajustar tu nivel de comunicación con el suyo. La próxima vez, agáchate a la altura de sus ojos y toca su hombro suavemente. Dile una sola instrucción corta y directa, por ejemplo, recoge el carrito rojo, por favor. Espera con paciencia a que lo haga y luego dale el siguiente paso, ponlo adentro. Pasemos a la regla número 4. Dile exactamente qué hacer y no qué no hacer. La ciencia demuestra que las órdenes negativas provocan más rebeldía y explosiones emocionales en casa. Su cerebro gasta demasiada energía descifrando la palabra no antes de entender qué acción tomar. El paso a aplicar es siempre iniciar tu frase con un verbo de acción positiva. Si te digo no pienses en un elefante rosa, tu cerebro primero imagina ese elefante. A tu hijo le pasa igual. Si dices no tires, su cerebro se enfoca en tirar. Al dar una orden negativa, el niño debe entenderla y luego buscar una alternativa buena. Como su cerebro es inmaduro, casi siempre falla en ese último paso y repite el error. Puede que anoche mismo le hayas gritado 10 veces no corras dentro de la casa, y él, en lugar de detenerse, aceleró el paso y no te hizo ningún caso. Esto le pasa a la mayoría de los padres. Reaccionar así es nuestro primer instinto, pero puedes facilitarle la vida a su cerebro con un pequeño ejercicio de traducción mental. Antes de decir la palabra no, cierra la boca un segundo y pregúntate lo siguiente: ¿qué quiero que haga en su lugar? Y luego exprésale esa acción de manera concreta. En lugar de gritar no corras, mírale a los ojos y dile: caminemos despacio aquí. En vez de no le pegues a tu hermanito, intenta decirle: tus manos son para abrazar. Te sorprenderá ver la paz inmediata que esta simple modificación traerá al ambiente de tu hogar. Comunicarte de forma adecuada con su cerebro infantil va a reducir muchísimo los conflictos diarios, pero ¿qué pasa si el berrinche es inevitable y estalla en medio de un supermercado? Cuando se tira al piso gritando sin control, hay una acción tuya que empeora todo. Te revelaré cómo apagar ese incendio científico en segundos con la regla número 5, ahora mismo. Llegamos a la regla número 5. El medio de un berrinche no es para razonar. Un estudio de inteligencia artificial de Mayo Clinic descubrió algo fascinante sobre los berrinches infantiles. Durante una crisis, el ritmo cardíaco del niño aumenta y la sangre va a los músculos. Su cerebro pierde literalmente la capacidad física de procesar cualquier lenguaje o instrucción que le des. El paso es simple: mantén la calma en silencio y espera a que pase la tormenta. Su sistema nervioso alterado es como un televisor que ha perdido por completo su señal. Razonar con él o regañarlo es como presionar el control remoto esperando que vuelva la imagen. Seguro lo has vivido. Tu hijo se tira al piso del súper porque quiere unos dulces. Sientes que todos te miran, te avergüenzas e intentas explicarle por qué no puedes comprarlos. Pero levantar la voz para darle explicaciones solo le inyecta más estrés a su pequeño cuerpo. Sé que es agotador y te sientes juzgada, pero no estás haciendo nada mal, mamá. Ese berrinche no es manipulación, es solo una sobrecarga extrema en su inmaduro sistema nervioso. La próxima vez, no le eches leña al fuego tratando de dar un sermón moral. Siéntate a su nivel. Respira profundo y permite que tu calma regule su ritmo cardíaco.
Esto nos lleva a la regla 6. Reconoce sus sentimientos, pero mantén tus límites firmes. Cuando tu hijo explota, su cerebro emocional inferior bloquea el acceso a su cerebro lógico. Ignorar su emoción para darle una lección moral inmediata solo provocará mucha más resistencia. El paso a seguir es conectar primero nombrando su emoción para poder calmar su angustia. Un niño que se siente escuchado y comprendido automáticamente baja sus defensas y deja de gritar. Puede que ayer le dieras una galleta, se partió a la mitad y lloró desconsolado. Intentaste usar la lógica, no llores mi amor, la galleta sabe exactamente igual de rica. Pero usar la lógica en ese momento es como entregarle un reporte financiero en un incendio. Esto le pasa a la mayoría de los padres. Fuimos criados para reprimir las emociones negativas. Pero tú puedes romper ese ciclo. No necesitas ceder para demostrarle que sí lo entiendes. Agáchate, míralo a los ojos y dile: veo que estás muy frustrado por esa galleta rota. Darle nombre a su dolor libera químicos cerebrales que calman inmediatamente su sistema nervioso central, y una vez que esté tranquilo puedes aplicar el límite. Pero no aventamos la comida. Recuerda siempre esto. Validar su enorme enojo no significa darle permiso para que te golpee. La empatía y el silencio ayudan a apagar el fuego del berrinche en el momento. Pero ¿qué pasa si tu hijo sigue repitiendo el mismo mal comportamiento todos los días? Castigarlo no funcionará, porque el castigo jamás le enseñará una habilidad que no tiene. Para cambiar su comportamiento a largo plazo, necesitas cambiar una pregunta clave en tu mente. Te mostraré cómo hacerlo en la cuarta y última parte. Y revelaremos el gran secreto. Llegamos a la regla 7. Da la instrucción una sola vez y actúa de inmediato. Las amenazas vacías y el regañar constantemente fomentan conductas desafiantes en los más pequeños. El paso es este. Pide las cosas una vez, espera 5 segundos y ayúdalo físicamente. Si cuentas hasta 3 para castigarlo, le enseñas que tus primeros llamados son falsas alarmas. Y aprenderá que solo debe hacerte caso cuando finalmente pierdas la paciencia y le grites. En lugar de gritarle 5 veces desde la cocina para que apague esa televisión, camina hacia él, dile que es hora de apagarla y si no lo hace, apágala. La disciplina se aplica con mucha más fuerza mediante tus acciones físicas que con gritos. La regla número 8 cambiará tu vida. Enséñale siempre la habilidad que le hace falta. Tu hijo no hace berrinches por manipularte, carece de herramientas para manejar la enorme frustración. El paso clave es dejar de preguntar cómo castigarlo y empezar a buscar soluciones juntos. Los niños siempre se comportan de manera excelente cuando tienen la capacidad real para hacerlo. El castigo tradicional no enseña nada nuevo, solo daña su relación y le genera miedo. Si hace un berrinche al vestirse, tal vez la etiqueta de la playera le pica. Sé que esto agota tu paciencia, pero recuerda que su mala conducta es un síntoma. Busca soluciones en equipo y verás cómo esa resistencia mañanera desaparece para toda la vida. Y finalmente, llegamos a la regla número 9, el gran secreto que te prometí hoy. La regla 9 es: sé exactamente el modelo de comportamiento que deseas ver en él. No puedes enseñarle a mantener la calma si tú le estás gritando con el rostro enfurecido. Los niños son cámaras encendidas copiando todas tus reacciones al estrés las 24 horas. Pero aquí está la gran revelación que te liberará de toda esa culpa que sientes. El secreto para criar niños seguros no es ser una madre perfecta que nunca grita. La perfección es totalmente irreal y muy tóxica para cualquier mamá en este mundo moderno. El verdadero poder está en lo que haces después de haber perdido el control emocional. Cuando te agachas y le dices: mamá se equivocó, me siento cansada, perdóname por gritarte, le estás dando la lección más hermosa sobre la compasión, la resiliencia y el perdón. El simple hecho de ver este vídeo hasta este minuto demuestra que eres increíble. Estás buscando activamente cómo mejorar y darle un entorno lleno de amor a tu bebé. Tú eres la razón principal de que estos hermosos cambios sucedan dentro de tu familia. No tienes que ser perfecta en absoluto, solo necesitas estar presente y dispuesta a conectar. ¿Cuál de estas 9 reglas vas a intentar aplicar hoy mismo con tu pequeño en casa? Cuéntame en los comentarios.
Me encantará leer tus experiencias y aprender de tu hermoso viaje. Y si esto te ayudó, compártelo con otra mamá que necesite un abrazo y un respiro hoy.